La otra noticia del día es la salida del gobierno del ministro de Hacienda, Diego Guevara, quien presentó su carta de renuncia a petición del presidente Gustavo Petro. Es el tercer ministro de esta cartera que deja el gobierno. Laura Camila Saravia Torres. Lo que fue una crónica de una salida anunciada se terminó de oficializar anoche con este mensaje del ministro de Hacienda, Diego Guevara. Después de una conversación personal tranquila y amable con el señor presidente, presento mi renuncia al cargo de ministro de Hacienda. La razón de su salida fue la tensión que hubo entre el presidente Petro y el saliente ministro, quien propuso un recorte adicional de 10 billones de pesos al presupuesto general de la nación, que se sumaría a los 12 billones de pesos ya congelados desde enero. La molestia fue tal que quedó registrada en el pasado Consejo de Ministros el 10 de marzo. Ya llevo 3 años luchando contra el Ministerio de Hacienda. Los mismos empleados uribistas que han puesto ustedes terminan llevándolos a la cárcel, echándole la culpa a la corrupción que no tienen. Cuando sí hay corruptos ahí que con un botón llevan la plata pública al rico de Pulón. Y en cambio, si se trata del campesino, no hay plata. Si trata a los pobres, nunca hay plata. Y entonces este gobierno no dijo lo contrario. Tenemos un Ministerio de Hacienda echando en contra del gobierno. Guevara hace tan solo 3 meses y medio estaba recibiendo la bendición del presidente Gustavo Petro y su salida del gabinete quedó marcada como una de las más rápidas en los últimos 30 años. Que un buen ministro de Hacienda es el que le tiene que decir no al presidente cuando toca. Y este fue el caso específico del ministro Guevara. Creo que cumplió su tarea de decirle no al presidente y creo que fue un error del presidente no darse cuenta de que el ministro tenía la razón. La salida de Guevara se da en medio de un difícil panorama fiscal por el aumento del déficit de hasta el 6,8%, inevitables recortes al presupuesto, la elevación de la deuda del gobierno central y los malos cálculos en el recaudo tributario. Por supuesto, uno como financia un déficit, un hogar o un gobierno endeudándose. Justamente 2024 cerró con un nivel de deuda sobre Producto Interno Bruto de 60%. Este nivel está muy lejos de las expectativas del gobierno, incluso hace 6 meses. Otros expertos advierten que ni siquiera los recortes de 22 billones de pesos anunciados por Guevara son suficientes. Entendemos que posiblemente el ministro entrante pueda no hacer este recorte, que con ello sería un mensaje a los mercados claros. Guevara también sale en medio del drama social en el Catatumbo, donde los alcaldes de la zona aseguran no han recibido recursos para impulsar proyectos ni enfrentar la ola de violencia. Recursos tasados en 3 billones de pesos durante este 2025. Analistas económicos y exministros de Hacienda coinciden en que la salida de Diego Guevara del Ministerio de Hacienda es un mensaje negativo para los mercados y los inversionistas. Lo que más preocupa es qué va a pasar con el recorte presupuestal y el cumplimiento de la regla fiscal. La salida de Diego Guevara y la llegada de un cuarto ministro a la cartera de Hacienda genera incertidumbre y preocupación, así lo advierten los centros de estudios económicos. Pues yo creo que la mayor preocupación es de alguna manera el cumplimiento de la regla fiscal, pero es incluso algo más básico y es cómo el gobierno le va a presentar a los mercados financieros un plan fiscal para lo que resta del gobierno Petro. En esa misma línea, para Fedesarrollo, esta es una mala noticia porque demuestra inestabilidad en la cartera de Hacienda y se convierte en la mayor rotación en este ministerio desde hace 6 décadas. Muestra claramente los problemas de fondo para el cumplimiento del presupuesto de la regla fiscal y pues naturalmente no es una buena señal en general frente a la estabilidad de las políticas públicas y en particular de las finanzas en el país. Las expectativas están puestas en las políticas que implemente el nuevo ministro. Y ojalá pues el ministro entrante rápidamente empiece a enviar unos mensajes de tranquilidad, de confianza, de continuidad, porque aquí hay muchos temas que pasan por el Ministerio de Hacienda. Entonces, si hay incertidumbre sobre la capacidad del nuevo ministro de hacer ese recorte, muy seguramente tendremos un escenario similar al del año pasado en el cual el país no cumplió la regla fiscal y eso implica pues naturalmente mayores costos de financiamiento para el país y para todas las personas de Colombia. Exministros de Hacienda cuestionan el mensaje de improvisación e inestabilidad que se está dando a los mercados e inversionistas. Uno de los principios fundamentales de un ministro de Hacienda es enviar mensaje de tranquilidad, de confianza, de certidumbre, tanto a calificadoras de riesgo como a inversionistas.
Y esto no se da cuando hay cambios repetitivos en el Ministerio de Hacienda. El dólar se ha encarecido porque no confían en nosotros. La colocación de títulos de deuda también se ha encarecido. Cada vez estamos mandando más mensajes de que no somos responsables con las finanzas públicas y los mercados nos los van a quebrar. Otra de las dudas es qué va a pasar con el recorte de gastos en el presupuesto. Florero de Llorente de la salida de Guevara. Pues a propósito de la salida del ministro de Hacienda, Diego Guevara, hagamos memoria de los titulares que estuvieron a cargo de esta cartera en gobiernos anteriores. Vamos a comenzar desde César Gaviria, que tuvo un solo ministro, Rudolf Homs Rodríguez. Ernesto Samper Pisano tuvo 3 ministros, Guillermo Perry Rubio, José Antonio Ocampo y Antonio José Urdinola. Ahora revisemos en el gobierno de Andrés Pastrana, que tuvo 2 ministros, Juan Camilo Restrepo y Juan Manuel Santos. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que estuvo 2 periodos, es decir, en 8 años tuvo 3 ministros, Roberto Junguito Bonet, Alberto Carrasquilla y Oscar Iván Zuluaga. Y Juan Manuel Santos también en 8 años tuvo 2 ministros, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas Santamaría. Iván Duque tuvo 2 ministros, Alberto Carrasquilla y José Manuel Restrepo. Y hablemos ahora del actual gobierno de Gustavo Petro, que va para su 4º ministro. Estuvo José Antonio Campo Gaviria, quien duró en esa cartera 8 meses, Ricardo Bonilla, que estuvo 20, y Diego Guevara, que tan solo estuvo 3 meses en el cargo. Está pendiente si se nombra como próximo ministro a Germán Ávila Plazas. Es decir, hasta el momento van 3 ministros de Hacienda en un poco más de 2 años de gobierno. Según lo que acabamos de ver, en 6 décadas esto no había pasado. Los mercados no han sido ajenos al cambio prematuro de ministro de Hacienda en Colombia. La incertidumbre se ha visto reflejada en varios frentes. Henry González, cuéntanos lo que dicen los analistas. Catalina, el mercado del dólar, por ejemplo, llevaba 5 jornadas bajando y había llegado a menos de 4.070 pesos esta semana, pero ayer subió 43 pesos en Colombia y hoy de nuevo sube 31 pesos aproximadamente. A esta hora se cotiza en cerca de 4.146 pesos. La bolsa de valores en nuestro país llevaba también 4 días subiendo. Con la noticia ha tenido algunas caídas, no tan fuertes. Ayer bajó 0,69% y hoy reporta otra contracción de 0,18%. Y se ha visto un efecto mayor en las tasas de los TES, que son los títulos de tesorería que el gobierno coloca entre inversionistas para financiarse. Esos títulos ayer tuvieron un alza fuerte y hoy otra, completando un incremento de 33 puntos básicos en su tasa. Esto significa una pérdida de confianza en la colocación de deuda del gobierno. Varios analistas explican que los efectos en los mercados reflejan 2 temas que van de la mano. Primero, la salida de Diego Guevara, a quien consideraban un ministro responsable y ecuánime. Su salida no cayó bien, pero sobre todo los analistas dicen que a mercados e inversionistas les preocupa quién llegará ahora a dirigir las finanzas de la nación. Sin dar nombres, afirman que los que suenan por ahí no convencen ni dan confianza. Y concluyen esto: aunque no ha habido todavía una sacudida fuerte en los mercados, no se descarta que la haya un poco más adelante, porque generalmente esta incertidumbre no pasa desapercibida. Gracias, Henry. Y el presidente ya tendría listo el nombre de su nuevo ministro de Hacienda. Les contábamos hace un instante, se trata de Germán Ávila, amigo personal del mandatario, pero quien en algún momento hizo fuertes cuestionamientos a Petro por no salir en su defensa frente a acusaciones de malos manejos. El nuevo ministro de Hacienda, Germán Ávila, es amigo personal del presidente Gustavo Petro desde su juventud. Los dos ingresaron al tiempo a la guerrilla del M-19 cuando eran estudiantes en Zipaquirá. En su hoja de vida aparece el manejo de FENAVIP, entidad donde permaneció 20 años, una organización dedicada a buscar soluciones de vivienda popular. Su paso por esa entidad estuvo marcado por acusaciones por supuestas irregularidades en la compra de lotes para viviendas de interés social. Escándalo que estalló en el 2011 en plena campaña a la alcaldía de Bogotá, en la que finalmente Gustavo Petro ganó las elecciones. Ávila esperaba que el entonces candidato y su amigo lo defendiera frente a los señalamientos que hizo Gina Parodi, entonces candidata a la alcaldía. Sin embargo, Petro guardó silencio frente al tema, lo que generó una dura reacción de Ávila a través de esta carta. Allí le dijo al presidente: si para ganar hay que sacrificar los principios, los valores y las dignidades, no vale la pena ganar.
pero además cuestionó a Petro frente a su sentido de la lealtad. Su silencio y su torpe evasión de la acusación muestran que ante el debate político y el objetivo de lograr un resultado electoral, usted no tiene dificultades en sacrificar a los compañeros que conoce. No importa la magnitud de la calumnia, no importa la magnitud de la infamia. Pese a esta fuerte diferencia, el 6 de noviembre del año pasado el presidente Gustavo Petro lo nombró presidente del Grupo Bicentenario, organismo que agrupa a las 13 entidades financieras más poderosas del Estado, como el Banco Agrario, el Fondo Nacional del Ahorro y Findeter. Germán Ávila, quien estuvo en la alcaldía de Lucho Garzón, también fue secretario del Polo Democrático, cargo en el que se quedó cuando Gustavo Petro se fue de esa colectividad.